Necesito que mires esta pintura. Mírala bien. No apartes la mirada. Si te dijera que esto fue creado ayer por una inteligencia artificial o por un artista digital en un software de modelaje 3D de última generación, probablemente me creerías. Su piel es tan pálida, tan translúcida e irreal, que parece haber sido esculpida en mármore alienígena. Y hay un detalle imposible de ignorar: un seno perfectamente redondo, desafiando la gravedad y la moralidad, expuesto sin ningún pudor en el centro de una obra sacra. ¿Y qué hay de esas criaturas en el fondo? Ángeles de un rojo sangre incandescente y un azul eléctrico profundo, que parecen más entidades de otra dimensión. Onza de un viaje alucinógeno o de una película de ciencia ficción, que figuras celestiales estándar. Pero aquí está el hecho que te volará la cabeza. Esta imagen no fue hecha en el siglo XXI. No es arte conceptual moderno. Fue pintada hace más de 500 años, mucho antes de que Leonardo da Vinci siquiera pensara en pintar la Mona Lisa, mucho antes de la invención del microscopio o de que el mundo conociera la pólvora moderna. Esta es, teóricamente, una pintura religiosa, pero los mayores historiadores y expertos en arte del mundo siguen debatiendo sus secretos hasta el día de hoy. Lo que estamos viendo no es solo una representación sagrada. Es un rompecabezas visual, repleto de geometría oculta, un mensaje cifrado, un escándalo real, lujuria, poder absoluto y, muy posiblemente, las pistas de un asesinato no resuelto. Hoy vamos a decodificar la pintura más extraña, futurista y misteriosa de toda la historia. Y cuando lleguemos al final, entenderás hacia dónde exactamente está apuntando ese dedo del niño Jesús. La respuesta reescribirá lo que crees saber sobre el pasado. Para entender esta anomalía, volvamos al siglo XV. Imagina el mundo del arte en esta época. La abrumadora mayoría de las pinturas en el norte de Europa eran rígidas, planas, haifos enfocadas puramente en la devoción religiosa, sin ninguna profundidad psicológica. Y entonces aparece un hombre llamado Jean Fouquet. Era un miniaturista francés brillante que viajó a Italia y tuvo su mente completamente destrozada y reconstruida. Fue expuesto a los primeros rayos del Renacimiento italiano. Una revolución total de perspectiva tridimensional, estudio de la luz y anatomía. Fouquet absorbió estos antiguos secretos, regresó a Francia, fusionó esta técnica con la precisión microscópica y obsesiva de los maestros flamencos, creando algo que el mundo no estaba listo para ver. Presta mucha atención a la estructura oculta de esta obra. Absolutamente nada aquí fue colocado por casualidad. Fouquet no solo estaba pintando, estaba codificando conocimiento esotérico y geometría sagrada directamente en el lienzo. Toda la composición está construida sobre un riguroso esquema matemático. La cabeza de la Virgen forma un óvalo perfecto. El seno expuesto, que atrae la mirada y choca a la mente, no está pintado de forma naturalista para imitar la carne humana. Es una esfera absoluta, una representación del universo. Si trazas las líneas invisibles de esta pintura, encontrarás una compleja red de círculos concéntricos, hexágonos y octógonos ocultos. Estas formas puras eran consideradas, en las grandes tradiciones filosóficas y herméticas antiguas, como el lenguaje de Dios.
Fouquet estaba arquitectando una perfección celestial inalcanzable, pero los colores son un capítulo aparte. Estos ángeles perturbadores no son elecciones estéticas aleatorias. Son una representación profunda y literal de la más alta angelología mística. Los ángeles rojos son los serafines. En la jerarquía celestial oculta, son las entidades más cercanas al trono de Dios, criaturas hechas de puro fuego ardente y amor divino. La propia palabra serafín, en sus raíces antiguas, significa los que arden. Los ángeles azules son los querubines, guardianes de las puertas del Edén, representantes del conocimiento absoluto y de la inmensurable sabiduría cósmica. Al usar estos colores sólidos y brillantes, como cerámica pulida bajo la luz divina, Fouquet crea una tensión psicológica. El agresivo contraste entre el fuego rojo, el abismo azul y la piel mortecina de la Virgen manipula nuestros sentidos. Ella brilla con una luz fría interna. Pero la verdadera perturbación no está en la teología, está en la carne, en la mujer que sirvió de modelo. ¿Quién es la mujer detrás de esta virgen fantasmal? Fouquet cometió el acto supremo de herejía visual: camuflar en lo sagrado el retrato de una mujer real. Una mujer que dominó a los hombres más fuertes de su época y rompió todas las reglas impuestas. Su nombre era Agnès Sorel. No era una monja devota. Era la amante oficial del rey Carlos VII de Francia. Y entiende esto. Cuando digo oficial, no me refiero a una aventura escondida en las sombras. Agnès Sorel fue la primera mujer en la historia de Francia en asumir públicamente el título de maîtresse en titre. Era una fuerza de la naturaleza, conocida como la mujer más bella del mundo occidental. Agnès era más que un rostro simétrico, era una estratega brillante. Controlaba nombramientos, definía alianzas y tenía tanta influencia sobre el rey que los nobles más ricos del país la odiaban profundamente. Pero había algo más. Fue la mayor dictadora de tendencias del siglo XV. ¿Recuerdas esa frente alta e irreal de la pintura? Y la línea del cabello afeitada hasta la mitad de la cabeza hoy nos causa extrañeza. Pero entonces, por Agnès Sorel, ese era el estándar de oro de la belleza. Cejas afeitadas, piel de porcelana. Fouquet pintó la moda que Agnès impuso a la élite europea, pero ella fue más allá de afeitarse las cejas. Agnès caminaba por el palacio con vestidos de escotes tan innovadores que dejaban sus senos expuestos. Los cronistas y sacerdotes de la época enloquecieron. Escribían cartas llamando a su ropa trampas del diablo y una afrenta a Dios. Ahora nota la audacia de Jean Fouquet. Tomó a la mujer más deseada, envidiada y escandalosa de Francia, una mujer vista por muchos como la personificación del pecado y del poder carnal, y la inmortalizó en el trono como la mismísima Virgen María. Es el acto más subversivo y blasfemo, disfrazado de obra maestra religiosa, de toda la historia. Pero las historias de poder desmedido rara vez tienen finales felices. Y es aquí donde esta pintura deja de ser solo una obra de arte y se convierte en la pieza central de la escena de un crimen. En el brutal invierno de 1450, Agnès Sorel viajó por los caminos congelados de Francia. Estaba embarazada del cuarto hijo del rey y fue a su encuentro en un campamento militar de campaña. Poco después de su llegada, colapsó.
la mujer más radiante del reino, comenzó a sufrir de espasmos y dolores intestinales inimaginables. En pocos días de profunda agonía, Agnès Sorel estaba muerta a los 28 años de edad. Oficialmente, la corte declaró que la causa fue una fuerte disentería, pero los susurros comenzaron antes de que el cuerpo se enfriara. Nadie creía eso. La gente sabía que Agnès no enfermó naturalmente. Fue asesinada. Sus enemigos dentro de la propia corte finalmente lo habían logrado. Este misterio alimentó leyendas durante 500 años, hasta que, en el año 2005, el siglo XXI decidió usar la ciencia para mirar al pasado. Los investigadores exhumaron el cráneo y los huesos de Agnès Sorel. Cuando pusieron los fragmentos en el espectrómetro y analizaron sus restos capilares, la verdad ignoró al tiempo y salió a la luz. Niveles letales, brutales y astronómicos de mercurio puro. Agnès Sorel fue severamente envenenada, y es exactamente después de este devastador asesinato que Jean Fouquet recibe la misión de crear la Virgen de Melun. Esta pintura no es un cuadro bonito para decorar una iglesia, es un memorial fúnebre. Su piel no es pálida solo por moda, es pálida porque ella ya estaba muerta. Fouquet la elevó al estatus de reina de los cielos, una entidad intocable, mucho más allá del veneno y la traición de los hombres mortales. Lo que nos lleva al misterio final de esta obra, el Niño Jesús. Fíjate en su posición. Es compleja, casi retorcida, pero presta atención a su dedo largo y afilado. No está bendiciendo a su madre. No está mirando ni señalando a los ángeles de fuego y conocimiento. Señala directamente al espacio vacío, fuera del marco de la pintura. La respuesta nos fue robada por la historia. Durante el caos de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, esta pintura fue arrancada violentamente de su estructura y vendida por separado. El cuadro que hemos visto hasta ahora es solo la mitad de un díptico. La mitad que falta, el panel izquierdo, muestra al hombre responsable de encargar esta formidable obra. Su nombre era Étienne Chevalier. Étienne no era un hombre cualquiera. Era el influyente tesorero de Francia. Pero lo más importante, era el mejor amigo de Agnès Sorel y fue nombrado ejecutor de su testamento tras el asesinato. Cuando unimos las dos mitades destruidas por la historia, la verdadera magia de Fouquet ocurre frente a nosotros. El dedo traspasa los mundos. El Niño Jesús está reconociendo la presencia de Étienne Chevalier. Y Étienne, arrodillado, no está mirando una imagen religiosa genérica. Está mirando, con amor, dolor y luto eterno, el rostro de la increíble mujer que le fue arrebatada. Fouquet destruyó la barrera infranqueable entre el reino espiritual eterno y el mundo humano fallido y violento. Si este viaje a los secretos de Agnès Sorel te voló la cabeza, tu like no es opcional, es obligatorio. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Y quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Quién crees que realmente envenenó a Agnès Sorel? ¿El rey para encubrir un escándalo? ¿O tal vez los nobles envidiosos? La respuesta podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Te veo en el próximo enigma.